Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos alumnos de la carrera de Psicología del curso de Psicología del Desarrollo Humano. En esta oportunidad nos ha tocado exponer el tema sobre la menopausia, para lo cual quien les habla comenzará con una breve explicación sobre dicho tema. ¿Qué es la menopausia? La palabra menopausia proviene de la raíz griega men, que significa mes, y pausis, que significa pausa o cese. La menopausia ocurre cuando los ciclos menstruales se terminan y el embarazo deja de ser posible. Es una experiencia única para algunas personas. La menopausia es al mismo tiempo un final y un comienzo. También puede traer un montón de cambios para algunas mujeres, mientras que para otras pueden no sentir nada. La menopausia es una etapa normal de la vida. A menudo la transición de la menopausia empieza entre los 45 a 51 años. Por lo general dura aproximadamente 7 años y puede también durar hasta 14 años. Durante esta transición, la menopausia varía mucho en la producción de estrógenos y progesterona, que son dos hormonas que lo producen los ovarios. Los huesos se vuelven menos densos, lo que hace que las mujeres sean más propensas o estén más propensas a fracturas. Las células grasas cambian y las mujeres pueden aumentar fácilmente de peso. Es por esto que la menopausia es el momento que marca el final de los ciclos menstruales. Se diagnostica después de que transcurre 12 meses sin que tengas el periodo menstrual. Con referente a los cambios conductuales, pudimos establecer que a la edad adulta media, las mujeres experimentan niveles de estrés más frecuentes y agudos de otros grupos de edad, debido a la relación de serotonina y la dopamina como generadores de las emociones y el bajo nivel de estrógeno. También se evidencia el nerviosismo con mayor frecuencia, la disminución del deseo sexual, dificultad para dormir y constante cansancio, y sentimiento de inferioridad e insomnio de iniciación. Bueno, pasamos al siguiente aspecto, que vendría a ser las características cognitivas. Al comienzo de la adultez intermedia, las personas experimentan niveles de estrés más frecuentes y agudos que otros grupos de edades. Por ejemplo, el estrés se produce debido a la relación de la serotonina y la dopamina implicados en la gestión de las emociones. En esta etapa de la menopausia, los niveles de progesterona y estrógeno disminuyen considerablemente y así quedan por el resto de la vida. Y hay un estudio interesante que nos hablan de un deterioro cognitivo, principalmente en las habilidades de aprendizaje durante la transición de la menopausia, cuándo comienza y cómo van disminuyendo estas habilidades, y que es una mejora e incluso es igual o que antes que la menopausia en el periodo postmenopáusico, ¿no? En esta etapa comienzan a darse los problemas de memoria y a corto plazo. Sienten que tienen una nube mental que impide razonar de la manera que se hace usualmente, donde, por ejemplo, se dificulta recordar dónde se dejan las cosas o olvidar que le has contado un asunto a cierta persona. La enfermedad del Alzheimer, que es la causa más común de la demencia y que surge con mayor frecuencia, como ya sabemos, en mujeres y en varones, más en mujeres que en varones. El papel del estrógeno se examinó no solo en el mantenimiento del buen funcionamiento cognitivo en las mujeres que no padecen la demencia, sino también en una prevención y o tratamiento del Alzheimer. Y ahora le paso la palabra a mi compañera Nelly. Prosiguiendo con la exposición, voy a hablar sobre los cambios físicos que se presentan en la etapa de la menopausia. A consecuencia de los cambios hormonales que se presentan en esta etapa, se producen los cambios físicos, como por ejemplo el aumento de peso, reglas irregulares, cambios corporales, sofocos, sequedad vaginal y pérdida del cabello. Uno de los cambios fundamentales es la pérdida de la función ovárica folicular. Al reducirse los niveles de estrógeno y progesterona, se produce un aumento de los niveles de colesterol malo y se produce el aumento de peso. La producción de colágeno también se ve afectada debido a la disminución del estrógeno. También se presenta un aumento considerable de las arrugas y manchas en la piel y la caída de cabello. Gracias. De acuerdo a las características emocionales, decimos que las sintomatologías presentes, como lo menciona Iracheta, afectan a la mujer psicológicamente y en su estabilidad emocional para la vida diaria. Algunas características son la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, inseguridad, miedo, cambios en la memoria y desconfianza. ¿Cómo pueden llevar las mujeres que tienen menopausia estas emociones? El patrón de afrontamiento o tipo de estrategia que disponga la mujer para hacer frente a la aparición de los síntomas, el grado de eficacia intrínseca de dichas estrategias, la habilidad y la constancia con que las maneje, el grado de control subjetivo que le confieren dichas estrategias, la adecuación de su uso y el grado de autocontrol emocional repercutirá en una mejor adaptación de esta etapa y en una menor presencia de sintomatología. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres, porque todas las mujeres vamos a llegar a la menopausia,
tenemos que saber sobrellevar esta etapa y nos va a ayudar muchísimo el llevar una dieta saludable, en realizar ejercicios y etcétera. Ahora doy paso a mi siguiente compañero. Para poder entender esta etapa, existen teorías las cuales nos les explican. Por ejemplo, tenemos enfoques teóricos clásicos, en la cual tenemos teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, generatividad versus estancamiento. Se da desde los 40 a los 60 años. Su principal característica es la crisis de la edad media o crisis de los 40. Se preocupan por encaminar a la generación siguiente, por lo que se pueden volverse malos con sus hijos, argumentando que no están haciendo bien las cosas. Una de las preguntas que se generan a esta etapa es ¿qué estoy haciendo yo aquí? La tarea fundamental en esta etapa es lograr un equilibrio apropiado entre la productividad y el estancamiento. Nos referimos con estancamiento al hecho de que las personas que nada más alcanzan la edad madura, los 40 años, se consideran ya viejos. En esta etapa, las personas se vuelven pasivas y asimismadas, tienen una actividad depresiva, pueden aparecer crueldad, como les indicaba anteriormente, la crítica constante hacia sus hijos, el abuso del poder y uso autoritario del mismo. El siguiente enfoque teórico que nos explica esta etapa es el enfoque teórico de Carl Jung, individualización y la trascendencia. En esta etapa, según este enfoque, en esta etapa se busca ser autónomo, independiente y capaz de sobrevivir por sí mismos, adaptándose al medio, alcanzar la propia identidad, reconocerse a sí mismos como un ente propio e integrado. Carl Jung nos indica que para poder lograr esta etapa de individuación y trascendencia, tenemos que lograr pasar unas 5 etapas, dentro de las cuales tenemos la primera, el despojarse de uno mismo, y primer acercamiento al inconsciente. El sujeto se da cuenta de que existe una gran parte de sí misma que ha sido ignorada por sí mismo, y va a intentar empezar a aproximarse a su comprensión, dado que ha llegado un momento en que su desarrollo le ha hecho ver dicha necesidad. La segunda etapa es el encuentro con la sombra. ¿A qué se refiere? A que empezamos a ser conscientes de la existencia de la dualidad personal y entender a la sombra. ¿Qué es la sombra? Es la parte oculta e inconsciente de la persona. En esta etapa se acepta a la sombra como parte de nuestra naturaleza. La siguiente etapa es el encuentro con el ánima o ánimos. Se trata de integrar en su totalidad el arquetipo sexual, tanto logos como eros, haciendo que medien y sientan fuente de la creatividad y la inspiración. En la cuarta etapa tenemos la integración del arquetipo luz. En este momento aparece la sabiduría y el descubrimiento, simbolizadas con el mago o el sabio, que da sentido a lo desconocido, explorando y descubriendo al propio ser. Como etapa final tenemos el proceso de individualización, coincidencia oppositorum. En este momento el conjunto de elementos que conforman la mente se encuentran ya integrados, lo consciente y lo inconsciente, lo individual y lo colectivo, la persona y la sombra, habiéndose conseguido una psique totalmente integrada. El tercer enfoque es el enfoque teórico del desarrollo adulto de Robert P. Flexibilidad y empobrecimiento. Paso a mi siguiente compañero. Entre las teorías actuales tenemos la teoría de la doctora Dayana Couto Núñez y el doctor Danilo Nápoles, que tiene como título Aspectos sociopsicológicos del climaterio y la menopausia. En él nos da un alcance de lo que es la edad media adulta, que se da entre los 45 y los 60 años. En este aspecto nos dice que para las mujeres resulta difícil el proceso de envejecimiento, debido al temor que tienen por la pérdida de belleza, de juventud y del atractivo sexual. Esto les ocasiona muchas veces la disminución de su autoestima y de su valor social. En esta edad media, la población femenina mayor de 45 años se convierte en el centro de la dinámica familiar y de la administración económica del hogar. Asimismo, aumenta su responsabilidad como cuidadoras de padres o de sus suegros, que ahora se han convertido en adultos mayores, y así como de los nietos. Todos estos factores unidos a los cambios fisiológicos propios de su edad generan una sobrecarga física y mental, y esto les favorece procesos deteriorantes en su salud y hace que su salud se vuelva crítica, además de sus síntomas que se vuelven también críticos en este periodo. El siguiente modelo sería el modelo de eventos de Bernice. Este nos indica que a partir de este modelo podemos precisar que la menopausia y los cambios emocionales se presentan como un evento normativo de la vida. Esto debido a que ocurren en una sola etapa de la vida de la mujer. La disminución de las hormonas sexuales durante la menopausia afecta el estado de ánimo de las mujeres y produce trastornos depresivos. Otros autores afirman que la menopausia natural, a diferencia de la menopausia quirúrgica, es mucho más sana en este periodo, ya que la menopausia quirúrgica incrementa los trastornos. Tal como indica Racheta, este es un momento complicado en la vida de la mujer, ya que se siente infravalorada y considera que comienza a envejecer. Acaba la época de poder reproducirse y para muchas mujeres este es el comienzo del declive de su vida. Bueno, con esto damos finalizada la exposición. Gracias.